Párrafo 92. Sin embargo, la linterna que sobrevuela el trabajo del escritor, como estudiando a fondo las nociones agudas de la condición humana, excepto la del yo, refleja la diferencia en la luz que se observa en algunos elementos de la vida. Entonces, en párrafo 92 dejamos un poco esta elaboración que hemos venido hablando, que es donde algunos escritores han llevado el pensamiento y así han inculcado de esa manera sin darse cuenta la consecuencia, porque la consecuencia de esto se muestra hasta después en la literatura, hasta que nos sentamos y empezamos a leer los pensamientos de otras personas que han contribuido a la literatura y empezamos a encontrar ciertas tendencias que con el raciocinio apropiado en otras materias podemos accesar a esa manera de pensar y darnos cuenta que si en realidad las tendencias del individuo no fueron plantadas en la literatura, y eso es normal, eso es común en la literatura, que el individuo escriba de esta manera. Por eso es que hay diferentes literaturas, y hay literatura que puede ser objetiva, sin necesidad de poner la interpretación propia del individuo, de la persona, sino que se ha tratado de llevar esa continuación del pensamiento y ponerlo más logísticamente para dar la razón de que esto es en lo que se está de acuerdo. Pero si una persona tiene otra manera de pensar, lo puede plasmar y se va a dar cuenta que va a llegar a las mismas conclusiones. Entonces, esto es libre albedrío en la literatura. En este caso, en párrafo 92, la linterna que sobrevuela el trabajo del escritor es como que el individuo en verdad psicológicamente piensa que cuando hay literatura, que hay literatura, y se agregan términos como en temas teológicos, la única manera de explicar cómo esas conclusiones es como que el individuo cree que en verdad Dios le está guiando la mano. Y el fundamentalismo es igual. Dios está guiando las acciones de la persona para actuar en cierta manera desquiciada y eliminar la vida, como es en el fundamentalismo, en temas hacia otra religión. Entonces en la literatura, algunos escritores en la tradición literaria también se ha traído esta manera de pensar, se ha venido escribiendo y pensando de que así es, pero ahora en la actualidad nos damos cuenta que en realidad tal vez no trabajaban de esa manera. Me gustaría darles la literatura de donde uno saca esto, pero se lo dejamos a los trabajos de la historia, ya que acordémonos que no me voy a detener mucho en esta literatura tampoco, ya estamos familiarizados con mucha literatura, así que trato de ir un poco más rápido. Entonces continuamos. Contiene alguna certeza debido a la forma en que sus componentes se toman cuando se ven a distancia. Entonces, estos elementos de la vida de la primera oración tienen algún sentido, tienen un sentido, porque hasta este momento persisten, este pensamiento persiste también en la manera de cómo se ha ido en términos religiosos y en términos económicos, cómo el valor se cree y también la misma tendencia de la religión de creer en algo. Tiene una ecualización y esas tendencias continúan, se presentan como liberalismo, capitalismo, cuestiones de esta naturaleza. Continuamos. Un punto de vista típico que algunos escritores del siglo XVIII y XIX sostuvieron fácilmente fue que, dado el desarrollo excesivo de las teorías atómicas, pensaban que los electrones y los átomos estaban siempre en un estado de cambio violento
y se mezclaban incluso, aunque uno no lo pudiera ver. Fin de párrafo 92. Entonces, en la última línea del párrafo 92, en la última oración del párrafo 92, mejor dicho, retomamos el tema de, si nos vamos un poco al pasado, vemos como la persistencia de estas cosas, vemos desde Machiavelli, ya había observado algunas tendencias de esta naturaleza, y ya las había explicado, y espero en el futuro elaborar más sobre esto, pero por el momento es suficiente, y ahora regresamos al futuro, al presente, y observamos los indicios que en cierta manera, esta manera de tener la noción sobre las cosas, el valor que le damos a las cosas, igualmente se mantiene. En un poco tal vez no lo veo, quizás para ustedes se les hace un poco difícil sin mucha evidencia, pero se los estoy poniendo aquí en palabras fáciles y en el futuro nos vamos a ir dando cuenta de esto, pero por el momento espero que me concedan esto. Y en la última oración se le empezó a tener ese pensamiento que empezó a jugar el tema de las teorías atómicas, de los elementos, cómo las cosas se relacionaban, cómo se generaba un elemento con otro y para generar pócimas, cosas de esta naturaleza. Era un campo nuevo, era algo nuevo que no se había visto anteriormente, por el simple hecho que es difícil de explicar químicamente cómo algo estaba compuesto si nos vamos a 1800 o 1700, y el único acceso a eso era de entrar a la literatura pagana que se había desarrollado para tener ese entendimiento, porque esto era lo que se estudiaba. Esto no estaba la diferencia entre lo teológico, que tenía un gran decir sobre cómo se dictaba la vida de los ciudadanos, y estaba el lado más secular, que por este mismo desarrollo en el conocimiento tanto como la elaboración sobre las letras, también como lleva a indagar al individuo en las cosas físicas, se iban dando cuenta de que habían otras cosas que se habían especulado. Epicuro, que había sido uno que había especulado sobre los átomos, y Epicuro era de la época también de Sócrates, si nos acordamos. Entonces se empezó a dar cuenta más de que habían elementos, habían partículas más pequeñas que reaccionaban cuando se juntaban con otras, y claro, la teología no se quiso quedar atrás sobre este entendimiento, y se creó la versión de ellos mismos, de cómo eso se aplicaba al ser humano. Acordémonos que también la ley natural ellos la interpretaban de una manera para justificar la ley de Dios. Entonces en este caso hubo otra mezcla de socialismo, en este caso de la literatura social sobre el aspecto del ser humano, y muchos de ellos fueron también escolares que eran de la teología, y empezaron a influir el pensamiento diciendo que también para explicar el nivel de violencia que existía anteriormente en la época entrando al modernismo. El modernismo solo se puede explicar en una cierta área geográfica, no en toda, como decir, toda Europa, solo en pequeñas partes, donde estaba el desarrollo intelectual, donde eran los centros. Entonces, donde habían ideas que se discutían de esta naturaleza. No se discutían, se conversaban, mejor dicho, y se debatía estas ideas. Entonces, se empezó a pensar de que los seres humanos eran violentos también, así como los países, porque los átomos también eran parte de la naturaleza, y esto conformaba la naturaleza del ser humano.
ser violento de esta manera. Entonces la justificación para que hubiera un orden que los pusiera fuera de violencia era lo único, era una ley externa, una ley de Dios, y esto legitimizaba el poder del papado y todo esto, ¿no? Sin quererse quedar atrás del desarrollo. Pero eventualmente se empezaron a pensar diferentes con la psicología, de que no necesariamente era eso, era una diferencia tratar al individuo como un átomo y quitarle la humanidad al ser humano, que es lo que en muchas maneras se convirtió en una crítica a la religión, de que le roba la humanidad al individuo y lo convierte en otra cosa, lo insola, como el marxismo observa que insola al individuo y es robarle la humanidad. El capitalismo hace también lo mismo, del punto de vista de Marx. Entonces, del punto de vista de la psicología, se empezó a pensar de que no se puede tratar al individuo como un objeto simple, como un átomo, porque en ese tiempo todavía no había un amplio entendimiento, la tabla periódica de los elementos no estaba completa todavía. Entonces, ¿qué nos daba a entender del ser humano? Que el ser humano no estaba completo y por eso no había razón de tratarlo con un poco de más decencia. Entonces, fueron cosas que se empezaron a preguntar y que ya tenía que indagar con la naturaleza del individuo, de lo que el individuo hace, lo pagano que se consideraba en ese tiempo, es de salirse de la mentalidad y eso es donde no podía accesar la religión, no se podía ver actuando paganamente. Entonces era un límite que se detuvo. Y en esto me gustaría agregar, aparte de esto,